En las primeras sesiones de la temporada de neurociencias dialogaremos sobre la neuroanatomía y la neurofisiología elemental. ¿Qué pueden esperar ustedes de esta serie de videos? Tratar los siguientes temas: estructura neuronal, tipos de sinapsis, tipos de células neuronales, tipos de células gliales, la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo, cómo se produce este líquido, por dónde circula, dónde se puede almacenar y cómo se reabsorbe, el sistema de drenaje venoso, el polígono de Willis, los lóbulos del cerebro y sus respectivas funciones, haciendo una especial énfasis en el lóbulo límbico o sistema límbico, conocido por algunos autores como circuito de Papez, las áreas de Brodmann, el tálamo o el centro regulador e integrador de información del sistema nervioso central, los núcleos basales, el tallo cerebral o cerebro reptil, los pares craneales, el cerebelo, las meninges, la médula espinal y sus respectivos tractos ascendentes y descendentes, o sensitivos y motores respectivamente, y los reflejos monosinápticos y multisinápticos, cómo funcionan, cómo ocurren y cuál es la finalidad de este movimiento estereotipado. En esta primera charla trataremos el tema de estructura neuronal, tipos de sinapsis, tipos de células neuronales, tipos de células gliales y la barrera hematoencefálica, cómo funciona, cómo se encuentra constituida, dónde está, y el líquido cefalorraquídeo, cómo éste se mantiene en su lugar, cómo éste es producida, dónde se origina, dónde se almacena, cuáles son las cisternas que tenemos a nivel del sistema nervioso central y finalmente dónde y cómo este es reabsorbido. Antes de empezar, es importante que nosotros hagamos la siguiente analogía. Todas las estructuras importantes del cuerpo poseen una unidad funcional. El sistema digestivo tiene el enterocito, el sistema respiratorio tiene los alvéolos, el riñón tiene la nefrona. Así como todas estas estructuras previamente mencionadas poseen una unidad funcional, el sistema nervioso también lo hace. Y la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona. Una célula que se encarga de proyectar, conducir y recibir información convertida en potenciales de acción a través de diversas terminaciones axónicas o dendríticas. Para conducir esta información, debe realizar un proceso que se conoce como sinapsis, del cual hablaremos posteriormente. Proceso que a su vez se va a encontrar protegido por una población de células gliales que se conoce como astrocito. Cada neurona va a tener también un patrón de ramificación dendrítico característico, como podemos apreciar en esta imagen. Dicho patrón de división o de ramificación dendrítica se conoce también como árbol dendrítico. De hecho, insisto, si ustedes ponen su cabeza un poco oblicuo y miran esta filmina, pueden apreciar cómo esta neurona se parece a un pino. Aquí estaríamos viendo entonces las hojas, por hacer una analogía, y aquí veríamos entonces el tronco. Miren que sí, tiene cierta semejanza un tanto abstracta con un pino. Continuando, el diámetro de un cuerpo neuronal puede ser muy variable, yendo desde unos pocos micrómetros hasta más de 100 micrómetros. Es muy interesante resaltar cómo una neurona posee una gran cantidad de algunas organelas específicas, como por ejemplo una gran cantidad de retículos endoplásmicos rugosos. ¿Por qué? Debido a que la neurona tiene que estar constantemente generando una gran cantidad de proteínas con la finalidad de mantenerse viable. De igual forma, las neuronas tienen abundantes cantidades de mitocondrias, como también podemos apreciar, debido al gran consumo energético y a la gran producción energética que esta estructura necesita. De hecho, es interesante destacar cómo el cerebro, a pesar de pesar solamente el 2% del peso corporal total, consume hasta 20% del gasto cardíaco. En otras palabras, el cerebro consume en sustratos 10 veces su peso. Es algo que realmente es maravilloso. Adicionalmente, podemos apreciar en esta imagen cómo el cuerpo neuronal va haciéndose cada vez más estrecho hasta que llegamos a esta estructura, la cual estoy sosteniendo con el cursor, conocida como cono axónico.
Posterior al cono axónico encontramos el segmento inicial del axón, y este segmento inicial del axón es de vital importancia debido a que tiene una gran cantidad de canales de sodio donde van a dar inicio los potenciales de acción. Los axones pueden o no estar presentes en una neurona puede tenerlos o no, esto va a depender de su ubicación y de su función. De igual forma, los axones pueden encontrarse cubiertos de mielina o puede que no tengan mielina. Si estamos en el sistema nervioso central, la mielina va a proceder de una población celular conocida como células de la oligodendroglía u oligodendrocitos. Si estuviéramos en el sistema nervioso periférico, la mielina va a ser producida por las células de Schwann. Es muy interesante destacar que un axón puede llegar a tener hasta más de 500.000 terminaciones axónicas. Al igual que todo dentro de las ciencias, las neuronas se pueden clasificar. Tenemos un sistema de clasificación muy interesante conocido como la clasificación de Golgi. La clasificación de Golgi nos dice entonces que existen dos tipos de neuronas: neuronas tipo 1, macroneuronas, y neuronas tipo 2, microneuronas. Las neuronas tipo 2, como su propio nombre lo dice, tienen unos axones con una distancia muy larga en relación al cuerpo neuronal, como podemos apreciar en la imagen. Sus axones pueden llegar a tener un largo de hasta 1 metro e incluso más, y evidentemente van a ser muy útiles, sobre todo para poder conducir información a través de los tractos o las vías ascendentes y descendentes. También, debido a la distancia de sus axones, suelen conocerse como neuronas de proyección. Se van a encontrar principalmente en el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. Por otro lado, tenemos las neuronas de Golgi tipo 2 o las microneuronas, estructuras que también reciben otros nombres como neuronas de circuito local o interneuronas, abundando en algunas localizaciones como la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. También en algunas ocasiones estas interneuronas pueden ser de carácter inhibitorio. Podemos apreciar diversas microneuronas o interneuronas en la imagen que se encuentra aquí. Otras clasificaciones de las neuronas nos hablan de que estas pueden ser bipolares, como podemos apreciar en la filmina, también conocidas como interneuronas, que en el sistema de clasificación de Golgi serían representadas por las microneuronas o neuronas Golgi tipo 2. Tenemos neuronas unipolares, sensitivas, multipolares o motoneuronas, y algunas neuronas más especializadas para algunas zonas del sistema nervioso central, como por ejemplo las células piramidales, que se caracterizan por su morfología tan típica, tan característica. Continuando, habíamos mencionado previamente una sinapsis. ¿Y qué es una sinapsis? ¿Qué nos dice el estado del arte? Para ello, les traje la definición textual que podemos apreciar en pantalla. Una sinapsis es un lugar donde la llegada de un potencial de acción por un acoplamiento de excitación-secreción y por un flujo intracelular de calcio libera uno o varios neurotransmisores. Como ustedes bien saben, este neurotransmisor va a ser liberado dentro de la hendidura sináptica. Lo podemos apreciar un poco en esta imagen si usamos la imaginación. Aquí encontramos entonces, por ejemplo, la hendidura sináptica, y una vez se inició un potencial de acción y una vez ocurrió el proceso que habíamos mencionado previamente, que era un proceso de acoplamiento, excitación y secreción mediado por un flujo intracelular de calcio que generaba la liberación de neurotransmisores. Estos van a caer en este espacio que se conoce como hendidura sináptica. Posteriormente, el neurotransmisor va a actuar sobre un receptor específico a nivel de la membrana de la neurona diana y va a generar una alteración de los potenciales de membrana en su estado de reposo, generando entonces un potencial postsináptico. Potencial postsináptico que podrá permitir que la información sea conducida hacia otro segmento o hacia otra célula del sistema nervioso. Eso es lo que nosotros conocemos como sinapsis. Existen muchísimos tipos de sinapsis. La mayor cantidad de sinapsis, o las principales sinapsis que tenemos a nivel del sistema nervioso, son de tipo
axodendríticas, o sea que van de un axón a una dendrita, o son axosomáticas, van desde un axón hasta un cuerpo neuronal específico. De igual forma, existen unas sinapsis que se conocen como sinapsis especializadas. Tenemos también sinapsis recíprocas o acoplaciones o agrupaciones complejas de interacciones sinápticas. Estas sinapsis especializadas que les acabo de mencionar proporcionan control regulador específico para diversos procesos. Otro tipo de sinapsis que es importante que destaquemos son las sinapsis dendrodendríticas. Estas sinapsis dendrodendríticas colaboran en el disparo coordinado de grupos de neuronas relacionadas, como por ejemplo las neuronas del núcleo frénico, que se encargan de poder controlar la contracción del diafragma y permitir la respiración. Además de las neuronas, existen múltiples tipos de células en el sistema nervioso central, y estas células se conocen como células gliales. De ellas, las más importantes son las que podemos apreciar en pantalla. Los primeros son los astrocitos. Los astrocitos facilitan el aislamiento estructural de las neuronas y secuestran iones y sustratos para el soporte y crecimiento neuronal. Las neuronas, debido a que tienen una baja capacidad de epignosis, son dependientes de los astrocitos para poder recibir sustratos nutricionales. Existe un tipo de tumor extremadamente grave que se conoce como astrocitoma, es potencialmente mortal. Y si nosotros analizamos un poco el contexto, es claro que los astrocitos van a ser unos tumores potencialmente mortales y de crecimiento muy rápido, debido a que todos los sustratos que están llegando en ese 20% de gasto cardíaco que llega al cerebro, que recuerden que ocupa o representa un 2% del peso corporal neto, para poder llegar todos esos sustratos o ese 20% de sustratos hacia el cerebro, tiene que pasar por los astrocitos. Y si tenemos astrocitos generando tumores, astrocitomas, estos van a captar toda esa cantidad de sustratos nutricionales y los van a emplear a su favor. Por ende, su crecimiento va a ser rápido y agresivo, y de hecho la mayoría de los pacientes que tienen esta patología fallecen al poco tiempo. Es una patología de muy mal pronóstico. Otra población celular que vale la pena mencionar son las células de la oligodendroglía o los oligodendrocitos, que permiten la mielinización a nivel del sistema nervioso central. Las células de la microglía son los macrófagos que se encuentran a nivel del cerebro, participando entonces en procesos inflamatorios, en la liberación de citoquinas y la fagocitosis. Es muy interesante ver cómo los macrófagos, dependiendo de su ubicación e incluso de su forma, reciben distintos nombres. A nivel de los pulmones se conocen como macrófagos en polvo o macrófagos de carbón. A nivel del hígado encontramos las células de Cooper o de Kupffer, que realmente son macrófagos y esa es su función. Y a nivel del sistema nervioso central encontramos entonces las células de la microglía, que son macrófagos ubicados a nivel del sistema nervioso central, participando en los procesos inflamatorios tanto cerebrales como a nivel de la médula espinal, mediando acciones muy importantes en determinados procesos patológicos como la meningitis o la encefalitis, tema que posiblemente tratemos en esta temporada de neurociencias en unos videos posteriores. Otra población celular importante son las células perivasculares. Las células perivasculares participan en actividades similares a los astrocitos, sin embargo se encuentran en las proximidades de los vasos sanguíneos. Las células de Schwann, que se encargan de dar mielinización y soporte trófico a las neuronas del sistema nervioso periférico. Encontramos las células ependimarias, que se ubican a nivel de los ventrículos, muy relacionadas con los plexos coroideos, que se encargan de producir líquido cefalorraquídeo. Una pregunta que es importante hacer, debido a que en múltiples ocasiones la he escuchado, es cuál es la diferencia de una célula ependimaria con los plexos coroideos. Las diferencias son escandalosamente grandes. Un plexo coroideo se refiere a una estructura vascular, mientras que las células ependimarias son una población celular propia, una población celular característica.
Las células ependimarias, su función principal es producir líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, nos encontramos a los tanicitos. Los tanicitos son células de contacto que se encuentran entre el tercer ventrículo y la eminencia media hipotalámica. Su función es desconocida, no se sabe para qué sirven. Algunos autores han brindado algunas propuestas, como por ejemplo un papel en el transporte de sustancias entre ambas estructuras. Sin embargo, el rol de los tanicitos es aún desconocido. En la siguiente imagen podemos apreciar entonces las poblaciones celulares mencionadas previamente, la neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso central, con su respectivo axón, con sus respectivas dendritas y patrón de ramificación o árbol dendrítico. Vemos y podemos deducir que esta imagen es del sistema nervioso central por múltiples cosas, como por ejemplo encontramos oligodendrocitos que están mielinizando este axón, y los oligodendrocitos, como bien hemos mencionado, son específicos para las neuronas del sistema nervioso central, y como podemos apreciar claramente están haciendo su labor, que es generar mielina para los axones de estas neuronas. Vemos también los astrocitos, que están en íntimo contacto mediante su pie o mediante el podocito del astrocito con el endotelio. Esto que vemos acá, que estoy seleccionando con el láser, es lo que se conoce como barrera hematoencefálica. Vemos otras poblaciones celulares, como la que tengo acá, que es una célula de la microglía que participa en los procesos inflamatorios, las células del epéndimo recubriendo los ventrículos para la producción de líquido cefalorraquídeo, y los tanicitos, una célula que, como habíamos dicho, es de contacto, se desconoce su función y se encuentra entre el tercer ventrículo y la eminencia media hipotalámica. Tal vez, y solo tal vez, su función es la de transportar sustancias entre ambas estructuras, sin embargo es algo que se desconoce a ciencia cierta. Ahora vamos a hablar un poco sobre la barrera hematoencefálica. Como vemos acá, la barrera hematoencefálica se encuentra principalmente constituida por la prolongación del astrocito, que vendría a ser su podocito o su pie, el endotelio capilar y unas uniones que existen acá, que son conocidas como uniones estrechas. En otras palabras, la barrera hematoencefálica es el intermediario entre la sangre y el sistema nervioso central. Su función es muy importante, se encarga de proteger el encéfalo de intrusiones indeseables por parte de moléculas grandes o moléculas tóxicas. No obstante, algunas sustancias, sobre todo aquellas que son muy liposolubles como el alcohol, pueden atravesarla fácilmente. También las drogas, algunos medicamentos, algunos psicofármacos pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y pueden llegar al cerebro generando algún tipo de alteraciones. Un ejemplo muy característico que en lo personal me parece muy interesante son las benzodiazepinas, las cuales pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y van a generar alteración en las concentraciones y en la afinidad del neurotransmisor GABA, que es de carácter inhibitorio, con su respectivo receptor, generando entonces un estado de inhibición. No habíamos mencionado algo que es sumamente importante, debíamos haberlo dicho cuando hablamos de los tipos de sinapsis, sin embargo se los voy a comentar en este momento debido a que lo recuerdo, y es que los principales neurotransmisores que modulan una gran cantidad de funciones a nivel del sistema nervioso central serán el glutamato, de carácter excitatorio, y el GABA, de carácter inhibitorio. Son los principales, pero si vamos a hablar de neurotransmisores, podríamos hacer una videoconferencia exclusiva para el tema, porque son muchos con múltiples funciones. Regresando a la barrera hematoencefálica, su función principal entonces será la protección del encéfalo, evitar la intrusión de moléculas grandes y de moléculas tóxicas. Adicionalmente, debido a la presencia de uniones estrechas, mantiene el líquido intersticial y de esta forma asegura un adecuado funcionamiento de las neuronas y las células gliales asociadas. La base elemental de la barrera hematoencefálica van a ser las células endoteliales, que las podemos apreciar acá, y las uniones estrechas, previamente mencionadas. Uniones estrechas que restringen el acceso de sustancias. Por el lado de las células endoteliales, estas lo que van a hacer es poder mediar qué tipo de moléculas van a poder pasar y van a poder ser captadas por el astrocito para posteriormente ser entregadas a las neuronas. Recuerden, las neuronas en el sistema nervioso central tienen una poca capacidad pignótica. En general, estas estructuras, las neuronas, tienen una poca actividad pignótica, por lo cual
necesitan un sistema de transporte específico. Ese sistema de transporte específico va a ser dado gracias a la función de los astrocitos y la barrera hematoencefálica. Como apreciamos en la imagen, los pies de los astrocitos o los podocitos de los astrocitos van a estar en un contacto íntimo con las células endoteliales y con sus membranas basales, con el objetivo de poder transferir de esta forma metabolitos importantes desde la sangre hasta la neurona. De igual forma, también tienen otra labor muy importante, y esa labor muy importante va a ser la de retirar el exceso de algunas sustancias que pueden resultar deleterias en altas concentraciones, como por ejemplo el potasio o algunos neurotransmisores. Entonces la retiran desde el líquido intersticial con el objetivo de que no generen acciones dañinas o deleterias. Continuamos hablando entonces sobre la producción del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido de soporte a nivel de la bóveda craneana, y es un líquido que también soporta y protege la médula espinal, no solamente el cerebro. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los ventrículos, a nivel del plejo coroideo, que son estructuras vasculares, y gracias a las células ependimarias. Las células ependimarias son las células específicas que se encargan de producir líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo va a cursar o va a tener un trayecto que es el siguiente que podemos apreciar en la imagen. Sería entonces producido a nivel de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, que también tiene plejo coroideo, y el cuarto ventrículo, y circularía de la siguiente forma. Desde los ventrículos laterales atravesaría los dos forámenes de Monro para poder llegar hasta el tercer ventrículo. Una vez en el tercer ventrículo atravesaría el acueducto o el acueducto de Silvio para poder llegar hacia el cuarto ventrículo, y una vez nos encontremos en el cuarto ventrículo tenemos tres forámenes: un foramen cefálico, que es el foramen de Luschka, y dos forámenes más caudales, que son los de Magendie, que van a permitir que el líquido cefalorraquídeo pueda pasar hacia el espacio subaracnoideo, donde va a circular. Algo muy interesante es, si nosotros tenemos una cantidad de líquido cefalorraquídeo tan alta en el sistema nervioso central, ¿por qué o dónde parte de los sistemas ventriculares va a poder almacenarse esto? La respuesta es: el líquido cefalorraquídeo, a medida que circula, será almacenado entonces en las cisternas, y tenemos múltiples cisternas que las podemos dividir en infratentoriales, como por ejemplo la cisterna vulvar o la pontocerebelosa, que la veremos a continuación, y las cisternas supratentoriales, como por ejemplo la cisterna del cuerpo calloso, entre otras. La cisterna que habíamos visto previamente y que se encuentra acá señalada de verde es la cisterna vulvar. Acá podemos apreciar la cisterna pontocerebelosa. Todas estas son cisternas infratentoriales. La cisterna magna, que recibe su nombre en relación al agujero magno. El agujero magno recibe ese adjetivo debido a su gran tamaño. La palabra magna proviene del nombre de Alejandro Magno, que fue uno de los emperadores más importantes en Roma y fue uno de los individuos que más conquistas logró realizar bajo su mandato. Otras cisternas que también debemos mencionar, aparte pues de la cisterna magna, de la cisterna vulvar y de la cisterna pontocerebelosa, son la cisterna interpeduncular, la cisterna ambiens, la cisterna quadrigémina, la cisterna del velo interpuesto, la cisterna del cuerpo calloso y la cisterna quiasmática, junto a la cisterna de la lámina terminal, las cisternas silvianas. Entonces es a través y es en todas esas cisternas que acabamos de mencionar y acabamos de visualizar donde el líquido cefalorraquídeo se va a lograr almacenar temporalmente. Sin embargo, va a llegar un momento en el cual este debe ser reabsorbido. ¿Y cómo será reabsorbido? Será reabsorbido gracias a estas estructuras que podemos ver en la imagen, la que tiene el número 4. Estas también son estas estructuras que se conocen como vellosidades. Entonces, finalmente van a ser reabsorbidas gracias a las vellosidades aracnoideas, y en ese momento el líquido cefalorraquídeo va a pasar a la sangre. Puntualmente va a drenar a el seno sagital superior para poder continuar con el sistema de drenaje venoso. Llegamos entonces al fin de la primera parte de videoconferencias relacionadas con neuroanatomía elemental. Espero que el video haya sido de su agrado, les haya resultado constructivo. Los invito por favor a que le den like a este trabajo, se suscriban al canal y nos sigan en la página Patología MD en Facebook, en Instagram y en nuestra página de SlideShare.
Hasta la próxima.